Hablar de educación, se me ocurren pocos lugares mejores que Avilés. Porque lo cierto es que yo creo que no vamos a lograr un cambio profundo sin la implicación de toda la sociedad. Invitaros a que recojáis todas las aportaciones que habrá hoy, que nos las hagáis llegar a la Consejería de Educación, ya que al final pues, todos estos espacios de participación, estos espacios de reflexión, de construcción de conocimiento, pueden servir para orientar políticas educativas. Muchas gracias. Nuestra misión, la de David, la de hoy, es deciros, primero, que estamos completamente implicados en que se busque una solución en la que participe colectivamente el máximo número de personas que quieran contribuir a que la segregación sea un problema del pasado y que la escuela y la comunidad escolar sepa que tiene al Principado, que tiene al Ayuntamiento y que tiene no solo la colaboración, sino el compromiso con este proyecto. Pero no es fácil. Hay que aprovechar que estamos en un momento en el que entramos en un 0-12, pero ese 0-3 es un lugar de oportunidades y para eso tenemos que hacer esa tarea de seducir a esas familias, de atraerlas y de que continúen. Nada deseo más que esta aventura llegue a buen término y sobre todo que los niños y niñas que van a pasar por este cole de entre 0 y 12 años tengan éxito en su vida y sean personas que rompan, incluso que ese ascensor social lo alcancen y sean historias de éxito. Para todo ello se necesita pensar mucho, tener en cuenta todas las variables, todas las dificultades, cómo cada día vamos resolviendo retos. Así que jornadas como esta son necesarias y os deseo que sea muy exitosa. Gracias. Dar las gracias en mi nombre, como presidente de la Asociación de Vecinos de Jardín de Cantos. Yo creo que también que en el nombre de José Luis, que está aquí entre el público, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Nodo, creo que se está planteando un proyecto que puede ser de referencia regional, incluso nacional, y necesitamos la ayuda de las instituciones, y no solo de las instituciones, sino de todos los que forman una comunidad educativa, que no dejan de ser vecinos, padres, madres, profesores, alumnos, exalumnos, que puedan echarnos una mano para llevar esto adelante. Si yo no supiera nada de segregación escolar, ¿cuáles son las primeras preguntas que me haría? La primera, que es obvia, es ¿qué es la segregación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de segregación escolar? Existe segregación en un centro cuando el perfil del alumnado difiere de lo que encontramos en el barrio o en la ciudad. ¿Cuál es la causa de la segregación? Tenemos unos factores exógenos al sistema educativo, que es, por ejemplo, cómo se distribuyen los barrios, la segregación residencial, cómo se configuran las ciudades, que son factores sobre los que educativamente no podemos influir. Son factores ajenos al sistema educativo. Pero luego tenemos toda una serie de elementos que son propios del sistema educativo. Cuando nos preguntamos por qué estudiar la segregación, bueno, pues encontramos dos grandes grupos de motivos. Los primeros tienen que ver con los derechos humanos. La escuela es la mejor herramienta que tenemos para que los diferentes convivan. Pero habría otro grupo de motivos que tienen que ver con la eficiencia y el rendimiento escolar. Desde los años 70-80 se sabe que junto con las capacidades individuales, junto con el nivel socioeconómico y cultural de las familias, una de las cosas que tienen más impacto en el rendimiento de nuestros alumnos es el nivel socioeconómico y cultural de sus compañeros de pupitre, lo que se ha conocido como peer effects. Entonces, en la medida en que los que son diferentes estudian juntos, vamos a lograr unos rendimientos medios más altos, es decir, que todos rindan más. En este sentido, tanto la UNESCO como la OCDE nos han dicho que la segregación escolar, sobre todo por motivos socioeconómicos, es el elemento que más puede contribuir a fragmentar los sistemas educativos y limitar su capacidad en la promoción de conocimientos. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Me gusta mucho la idea de corresponsabilidad, es decir, creo que todos los agentes tenemos alguna responsabilidad, pero eminentemente es una responsabilidad de las políticas públicas. Es decir, a nivel individual podemos hacer acciones, pero hay margen de decisión. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido. Y lo bueno es que hasta ahora ya tenemos mucho investigado. Entonces tenemos documentos como el Pacto Escolar de 2018 de Cataluña, tenemos el mapa escolar de la ciudad de Valencia, tenemos incluso el informe de Save the Children de 2018, que nos dan un abanico muy amplio de medidas que podemos hacer. Medidas que van desde la discriminación positiva, crear listas de reserva, controlar la matrícula viva,
abrir y cerrar líneas en función de la expansión demográfica, informar a las familias y acompañarlas en el proceso de escolarización, cambiar el algoritmo, controlar las cuotas en el caso de los centros concertados o también adoptar decisiones de la zonificación, de cómo se distribuyen los centros. Junto con las políticas que podemos tomar para regular cómo se escolariza el alumnado, hay otras que podemos adoptar asumiendo que la segregación existe y que no es un proceso automático, que consisten en apoyar más a los centros segregados, los centros que están en una situación más compleja, darle más recursos en función de sus necesidades, que esto lo que nos va a llevar también es a que asimismo sean más elegibles. La LOMLOE, la nueva o la actual ley de educación, sí que se hizo una apuesta, al menos que apareciera de forma específica la importancia de luchar contra la segregación escolar y de animar o impulsar a las administraciones educativas, que son quienes tienen las competencias en la gestión educativa y en la escolarización del alumnado, a tomar medidas para la lucha contra la segregación y prevenir, sobre todo en la escolarización, la segregación escolar. También en la ley, para intentar reforzar la inclusividad del sistema o mejorar la inclusividad del sistema, se han ido incluyendo algunos criterios como el refuerzo de la orientación o el limitar la repetición escolar, o también en lo que es el nuevo currículum, un enfoque competencial que lo hace más flexible, con esa idea también o ese marco de la personalización de la educación, personalizando el trabajo. También en la ley, no voy a detenerme ahí, se incluyen algunos criterios para limitar algunas puntuaciones a la hora de la escolarización de los alumnos, que pueda facilitar también un poco el que no se concentre el alumnado en el mismo centro. Así como limitar también que el centro acoja mayor porcentaje de alumnado que se incorpora de forma tardía a lo largo del centro escolar. Mencionar el programa PROA Plus, el programa de refuerzo, orientación y acompañamiento, que sería el gran programa paraguas, digamos, que promueve transformar la cultura de los centros y facilitar también lo que es la transformación del mismo en pos de una mayor inclusividad del centro. Otro de los programas es el programa de impulso a la creación de plazas públicas de 0 a 3 años y otros planes como el de digitalización o el de las unidades de acompañamiento. Pues, nosotros desde nuestra subdirección mantenemos una relación muy estrecha con el grupo de educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Una de las cuestiones que nos interesa mucho, transformar la mirada hacia el pueblo gitano. La nueva ley de educación ha incluido la historia y cultura, el estudio de la historia y cultura del pueblo gitano, en una disposición adicional sobre valores democráticos, pero luego se incluye en 2 materias, en historia en secundaria y conocimiento del medio social en primaria, pero el modelo competencial del nuevo currículum, con un enfoque bastante de trabajar la diversidad y promover el estudio de la diversidad social, una de las características actuales en nuestras sociedades, facilita trabajar también la historia y cultura del pueblo gitano en diversas materias. Hemos publicado en colaboración con el grupo de educación una última guía, que es la historia y cultura gitana del pueblo gitano en el aula, breve guía de orientaciones para su encaje o su desarrollo curricular en el marco de la LOMLOE, donde queremos también es presentar una mirada, un cambio de mirada dignificadora hacia el alumnado gitano. También vamos a trabajar en febrero en este sentido, a retomar jornadas sobre educación y alumnado gitano. Abrir una tercera pata, la importantísima necesidad de la vinculación comunitaria de los centros educativos. Sí se recoge en la ley de educación la importancia de que el centro se abra al entorno comunitario. Por lo tanto, todo lo que es poner en valor el centro educativo, dignificar ese centro educativo, referentes de ese centro educativo que sea conocido en el entorno comunitario, en el barrio, esa vinculación que me hablaba también José Ramón con la escuela infantil, que pueda facilitar también que alumnado no gitano de la escuela infantil pueda entrar en primaria, que las actuaciones que hagáis desde el centro escolar sea también vista desde el entorno
comunitario más cercano, no solo del propio barrio en el que está el centro, sino en el entorno un poco más amplio, y dando lugar a que el centro sea un centro digno también para que cualquier familia quiera matricular ahí a sus hijos. Ha sobrevolado las dos intervenciones la relación entre la segregación escolar y la segregación residencial. Estos dos elementos están muy vinculados, es decir, el cómo se configuran las ciudades influye también en cómo se configuran los centros. Pero también es cierto que tenemos investigación, en la investigación que se hizo en la ciudad de Barcelona, de Bonal y Zancajo, que lo que planteaban era dos escenarios. Un escenario en que cada alumno se escolariza en el colegio que tiene más cerca de casa, es decir, reproduciendo perfectamente la segregación residencial, y la situación real de Barcelona. Y lo que encontraban es que era mayor la segregación escolar que la segregación residencial. Dicho de otra manera, lo que encontraban es que el sistema escolar, los sistemas de escolarización, lejos de reducir o de amortiguar la segregación residencial, la aumentaban. Entonces, esto nos da un poco de pistas de por dónde van los tiros. Otra investigación, yo creo que es de Taberner, en la ciudad de Madrid, analizaba cuando se cambió la zona única en Madrid, cómo había influido en la segregación. Y lo que se mostraba es que aumentaba la segregación. Es decir, que las políticas educativas, con la idea de que existe segregación residencial, no podemos dejarlo todo en que es algo fatídico y qué le vamos a hacer, sino que realmente las decisiones que se toman en el plano de las políticas educativas tienen su influencia en la segregación residencial. La segregación escolar no es una fatalidad, no es algo que de repente ocurre, no pasa porque sí, es fruto de acciones, a veces deliberadas, a veces inconscientes. Es fruto de inacciones, de lo que no se hace, es fruto de negligencias, de cosas que se saben, que se ven que están pasando, pero nadie las quiere abordar. Es decir, no ocurren porque sí. Y de hecho, una de las cosas que hemos visto en los últimos años en muchos municipios es que cuando se hacen cosas concretas, hay cambios concretos. Y cuando se hace ver que hay cosas que no existen, pues también pasan otro tipo de cosas, ¿no? Y se crean problemas mucho mayores. Por tanto, no es una fatalidad. Como decía Dani, es más elevada la segregación escolar que la residencial. ¿Quiere decir que los niños en los barrios viven más juntos de lo que estudian? Es un problemón y yo creo que el primer punto de partida para empezar a tomarse en serio el tema de la segregación escolar es entender que realmente es un problema y es un problema grave de vulneración del derecho a la educación, de ineficiencia del sistema, un problema gravísimo en términos de cohesión social, en un momento en que efectivamente las sociedades están cada vez más polarizadas y crecen las desigualdades, y hay mucha diversidad, donde se construye un nosotros colectivo, donde se adquieren los valores. La escuela no podemos hacer ver que es solamente un lugar de instrucción. Un punto positivo es que y me sabe mal por los representantes de la administración que están aquí, es que hay alguien que tiene la responsabilidad de hacer que no pase. ¿Es realmente justo que una escuela, unos docentes, unos equipos directivos tengan ellos solos, más o menos con los mismos recursos y un poquito más, que responsabilizarse de garantizar unos resultados educativos mientras la escuela con un alumnado muy complejo, muy difícil, no ellos, pobres, los chicos y las chicas, las dificultades sociales del entorno en el que viven, mil circunstancias vitales, y a la escuela del lado haya profesionales, equipos directivos que de algún modo no se sientan concernidos o se vayan de rositas, o no digo que lo hagan deliberadamente, pero al final es un problema también de justicia dentro del mismo sistema. No es justo, todos los centros son sostenidos con fondos públicos, en ellos hay buenos profesionales y sin embargo hay unos profesionales al que se le dice, oye, pero asegúrate de que estos niños aprenden y que tienen buenos resultados y con niños y niñas que tienen mochilas pesantes en los que se hace muy complicado. Y al lado, porque la mayor parte de la segregación escolar es así, es un centro aquí y otro centro al ladito, andando a 7 minutos en el que no se da nada de lo que hay en este mismo centro. Y este centro de aquí que ofrece y garantiza buenos resultados porque sus chicos y chicas llevan una mochila cargada de cosas, títulos universitarios de sus padres, acompañamiento educativo, refuerzo escolar si no llegan, etcétera. No solamente que haya unos chicos y chicas que lleven mochilas pesantes, es que hay otros que las llevan llenos de recursos. ¿Y si distribuimos equilibradamente para que todos los centros tengan de todo un poco? Parece de sentido común. Cuando hay una escuela que tiene muchas dificultades, muy rápidamente entra en una espiral descendiente. Hay muchas excusas para tolerar la segregación escolar. Muchas excusas.
excusas, algunas más bien intencionadas y otras menos bien intencionadas. Las bien intencionadas nos dicen, bueno, hay centros que se especializan en la atención de este tipo de alumnado y por lo tanto le hacen una mejor acogida y lo acompañan mejor. Este alumnado en otro centro quedaría disperso, quedaría perdido. Esto es un poco una trampa, porque como decíamos, efectivamente hay centros altamente segregados que tienen proyectos espectaculares y consiguen obtener unos grandes resultados y, digamos, son de chapó, pero son una minoría. La otra excusa es que las familias eligen dónde quieren ir y qué le vamos a hacer. Nosotros hicimos un estudio hace unos años sobre elección de centro por parte de las familias y lo que vimos es que el factor clave de decisión es la confianza. Mientras las familias no tengan la confianza de que efectivamente elijan el que elijan, están eligiendo bien, es un buen centro para sus hijos, es una trampa. Y lo que vimos en esta investigación es que efectivamente, uno, las familias no eligen centro. Lo que se aseguran básicamente es evitan centros. Lo que quieren asegurarse es a cuál es seguro que no. Y ese seguro que no tiene que ver con un conocimiento profundo de lo que pasa en ese centro, tiene que ver con los rumores, con me han dicho, con ver qué tipo de perfil hay en la puerta y hacer suposiciones de qué es lo que ocurre en el centro. Si la administración permite que existan centros que funcionen bien y otros que no van bien, se le está transmitiendo a las familias, oye, tú búscate la vida. Por lo tanto, es un tema básicamente de confianza, porque ninguna familia está todo el día en la escuela para saber si funciona o no. ¿Y quién crea las condiciones de confianza? La administración, garantizando que hay centros equivalentes, que están bien dotados, que entre otras políticas. Hay 4 paquetes de políticas, ¿no? Unas que tienen que ver, como decías antes, en la regulación de la oferta. ¿Qué hemos identificado con la investigación que genera segregación escolar? La sobreoferta. Si tú tienes más plazas que necesidades, que alumnos, favoreces que se produzcan esas estrategias, ¿no?, evitativas de, pues, yo sé que hay en ciertas escuelas concertadas o ciertas escuelas públicas de prestigio, sé que siempre sobran plazas o que hay suficientes plazas y por lo tanto, en vez de ir a visitar ni siquiera la escuela que tengo al lado, pues ya directamente presumo, ¿no?, que ahí siempre voy a tener plaza, ¿no? Además, crea otro problema la sobreoferta. La sobreoferta hace que haya muchas escuelas, precisamente las más vulnerables o con alumnado más vulnerable, que por ahí tienen, se dice de ellas, pues que les sobran plazas. Y si les sobran plazas, durante el año, como quedan vacantes, pues se van llenando de la matrícula viva. Entonces son centros que ya tienen un alumnado complejo y además encima a medio año le llega otro chico que acaba de llegar, que no habla el idioma o que viene desplazado de no sé dónde, tal. O sea, escuelas que tienen el agua al cuello, pero como tienen vacantes y se asignan las vacantes porque sobran plazas, eso es muy importante. Otra política focalizada en la oferta, pues una política que ha sido clave en el caso de Cataluña, que es la identificación del alumnado vulnerable antes de su entrada en el sistema. Y para esa identificación no hace falta que haya un psicopedagogo que te haga un diagnóstico. Familia que es atendida por servicios sociales, pues es evidente que sus hijos, niño que su hermano ya es identificado como alumno NESE, que es como le llamamos, pues este lo es. O sea, y si los identificas antes de entrar, entonces tú ya puedes hacer políticas como la reserva de plazas, que es una política realmente estratégica, de decir, pues si tenemos un alumnado, si tenemos en este territorio concreto un 20, un 30 o un 15% de alumnado vulnerable, identificado como tal, pues todas las escuelas de aquel territorio, pues digamos, ese es el tope. Ninguna escuela puede tener más de eso, hasta que todas las escuelas del territorio tengan ese porcentaje. Entonces, no le mandes más a esta escuela si tienes al lado una que tiene un 5, un 6, un 7. O sea, todas las escuelas tienen el mismo porcentaje y si hay más, pues bueno, entonces ya vemos cómo se distribuyen. Esto ha sido una política brutal, la de reserva de plazas. Precisamente por eso. Entonces hay gente, lo digo ya porque alguien me va a decir, pero eso es como repartir pobres. No es repartir pobres. No es repartir pobres. Lo que estamos haciendo es distribuir equilibradamente, del mismo modo que si tú dices, mira, todas las escuelas tienen que tener un porcentaje
equivalente de vulnerabilidad social, también quiere decir que las familias que antes iban a esta escuela que no tenía vulnerabilidad social, pues también van a tener que ir a otras. O sea, es toda la población escolar que de algún modo se ve forzada a distribuirse. Y no se está sacando a nadie de ninguna escuela. Es decir, repartir pobres es un modo en el que los sectores, especialmente voy a decir de la escuela concertada, más resistentes a la incorporación del alumnado vulnerable, ha calificado a veces esta política, pero realmente no es cierto. Lo que ha hecho es, además, es en un mismo territorio, como digo, en un mismo barrio, en una misma zona. Otra política importante es la descripción de centros de primaria y secundaria. También se ha visto que había centros de primaria muy segregados, que cuando se decía el centro que te corresponde de secundaria es este y otro centro igualmente segregado. Es decir, pero si tenemos la oportunidad en ese tránsito de hacer adscripciones distintas, de que en un mismo instituto vayan a parar alumnado de distinta demografía de alumnado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también se ha visto que era bastante éxito. O sea, que había una oportunidad de romper algunas dinámicas de segregación en el paso de la primaria a la secundaria. Y bueno, y la gran política que es la de zonificación escolar, ¿no? Que es otra gran política, es cómo dibujas esas zonas. Sabemos que normalmente toda la evidencia dice que las zonas únicas tienden a exacerbar la segregación escolar, porque cuando tienes una zona única, las familias que tienen más estudios, capital, medios, pues son las que pueden elegir verdaderamente y decir, ay, me voy a esa de ahí, porque yo la puedo llevar cada día en autobús, o puedo pagar esa cuota suplementaria, entonces, y en cambio las familias con menos recursos, pues tienden a escoger la escuela de proximidad porque es más práctico, porque hay soporte familiar, porque entonces esas dinámicas lo que hacen es exacerbar la segregación. Y entonces hacer zonas heterogéneas, o sea, diseñar zonas escolares en las que necesariamente se mezclen poblaciones que son distintas. Un segundo paquete de políticas tiene que ver con la gestión de la escolarización, el control del fraude. Eso ha sido también bastante efectivo en algunos municipios, cómo la gente se empadronaba en otros sitios para poder optar o fraude, por ejemplo, alegando problemas alimentarios o de salud para poder tener más puntos y entrar. O sea, el control del fraude ha sido una política importante en algunos municipios y no tanto en otros lugares, ¿no? Hay un tercer paquete que es el de políticas que antes decía, políticas para mejorar los recursos, es decir, la mejora de la calidad de los proyectos. Es fundamental. Y la última política que tiene que ver son las políticas que tienen que ver con el acompañamiento a las familias, que es muy importante. Por supuesto, a las familias no se las puede engañar, no le puedes decir, ahí tienes un centro excelente y convencerla para que vaya y luego no. Por eso os decía que lo más importante con las familias es crear las condiciones de la confianza. La confianza en un sentido etéreo, confío en ti. La confianza en el sentido de que realmente está la administración sosteniendo aquellos proyectos y lo que está diciendo sobre lo que ofrece, ¿no? Y en Cataluña se ha creado una cosa dentro que son lo que se llaman proyectos singulares, que es la posibilidad de que haya un grupo de familias que en bloque pidan entrar en un centro segregado con dificultades. Y hay varias experiencias de este tipo. O sea, familias que dicen, cierto, está esta escuela aquí que está estigmatizada, que tal, pero yo solo no voy a ir, voy a ser el único catalán o el único español que va, ¿no? Pero si vamos en bloque, entonces ahí se llama la oferta singular. Pueden entrar en bloque esas familias, pero a cambio la administración se compromete a una serie de cosas. Vale, las familias dicen, yo voy a ir a este centro, pero renueva el patio, el equipamiento está que se cae, esto hay que renovarlo. Da una subvención para que se pueda crear una AMPA, para que las familias tengan un instrumento de participación. No es que las familias que entren deban arreglar el centro, ni de broma. Es una chispa que hace que se rompan ciertas inercias y por ahí, pero todo el mundo se tiene que comprometer, porque si esto va del compromiso de todos, o sea, los equipos directivos, los técnicos, los docentes, etcétera. Soy Maribel Serralvo del CEI Nuestra Señora de Gracia. Es un colegio en Málaga capital. Es un centro que está en el centro histórico de Málaga, pero que atendía principalmente a una barriada social que había cerca. Cuando estos niños y estas niñas se incorporan, la población de alrededor se va
y el centro se convierte en un par de años en un centro totalmente segregado. Es un centro gueto. Un grupo de maestros y maestras se entera de esa situación y le proponen a la delegación provincial elaborar un proyecto. El proyecto se llama La ilusión de vivir y crecer en compañía y es el proyecto que hoy día sigue siendo nuestro proyecto de centro desde el 2003. Cuando llegan, la situación es muy complicada, llegan 8. La situación es muy complicada y lo que se opta es por trabajar en torno a 4 pilares. El pilar principal es el de la convivencia. Otro pilar fundamental es el de abrirse al exterior y establecer relaciones con el entorno, sobre todo con la familia. Un asentismo brutal en el centro. Entonces, lo que se hace es trabajar las relaciones mucho con la familia y relaciones que a veces decimos que eran provocar relación, pero también perseguirlas, porque también íbamos, incluso cuando dejaban a los niños, íbamos detrás de ellas, íbamos a sus casas, pusimos en marcha una serie de espacios de relación para que ellos vinieran al centro y de a poquito esa relación fue cambiando hacia una relación de confianza. Otro pilar fundamental en el trabajo con el entorno y con la apertura al exterior fue el trabajo con el ayuntamiento y el trabajo con la ONG, incluso con las cofradías que estaban en nuestro barrio. Y de cara a los niños y a las niñas también fue fundamental estos 2 pilares que voy a decir a continuación. Uno fue el trabajar la autoestima, porque eran niños que tenían un índice de frustración pues mínimo, y también se trabajó el currículum del éxito. Quiero decir, eran niños que se frustraban enseguida, que no tenían los mínimos niveles de lectura, en escritura, en las instrumentales, y entonces nos centramos mucho en trabajar con ellos, pues que ellos sintieran que tenían éxito ante la tarea. Para nosotros la clave ha sido el equipo. El equipo ha sido fundamental y para ello hemos contado con el apoyo sobre todo de nuestra delegación provincial y de la consejería, que ha mantenido los puestos y han sido puestos de carácter singular, el apoyo del ayuntamiento, el apoyo de las distintas organizaciones, con voluntariado que ha trabajado en el centro, salir muchísimo a la calle e intentar cambiar esa imagen de gueto que se tenía en el exterior. Hacíamos muchas intervenciones de salir al exterior, de hacer visitas, proyectos de investigación sobre el entorno. Entonces trabajamos, el entorno fue un pilar fundamental en nuestro currículum. Un teatro de madres también se empezó, se hacían charlas con café, se invitaba a muchas personalidades relacionadas con la cultura en Málaga, muchas personas relacionadas con la cultura, que vinieran aquí y que en el boca a boca se empezara a hablar de otra manera. Y podemos decir que en la actualidad el centro ya no es un centro gueto, pero nosotros ya es que tenemos todos los cursos llenos a 25 y tenemos lista de espera. ¿Cuál es el reto en la actualidad? Que llevamos un par de años con él. Conseguir que entre las familias exista esa sinergia que nosotros sí tenemos en las relaciones que se establecen en las aulas. Porque en las aulas no existe una diferencia entre una procedencia social y otra procedencia social, pero sí existe en la familia, no de una manera clara, pero que es como nuestro reto, porque nosotros vemos que eso es algo que tenemos que trabajar para poner las mimbres. La mayor dificultad que hemos encontrado ha sido la continuidad. O sea, le hemos dedicado mucho esfuerzo a trabajar que hubiera un equipo cohesionado y un equipo que durara en el tiempo. Dificultad, cambiar la imagen de gueto, que cuesta mucho trabajo cambiarlo. Y fueron como 6 años, 7 años en que nosotros decíamos, pero si el centro está bien, pero si aquí no es... O sea, nos llamaban mucho de convivencia, nos llamaban mucho para dar charlas porque el centro se le había dado la vuelta. Pero todas las familias no entraban. Las primeras familias que entraron fueron aquellas que en sus colegios, sus hijos y sus hijas tenían problemas de convivencia. Y luego empezaron a llegar familias que querían
otra escuela, otro tipo de trabajo, que se trabajara por proyectos, que se trabajara de otra manera y en relación con ella. Y las familias que último entraron fueron las familias de la barriada, y esas entraron como hace unos 4 años o cosas así. Se puede, ¿eh? Vaya, que con trabajo, con esfuerzo y con el apoyo de las administraciones, eso es fundamental. Voy a centrar mis 7 u 8 minutos en que nos detengamos en entender cómo hemos llegado hasta aquí. Si miramos los últimos datos del Ministerio de Educación, el abandono temprano o el fracaso escolar lo sitúan en el 13,9. Esto representa prácticamente 60 puntos de diferencia entre la población gitana y la no gitana, ¿no? Pues bueno, desde muy diversos lugares siempre se explica esta situación, pues diciendo, pues es que no tenemos suficientes recursos, es que es un alumnado que tiene menos capacidad, es que es un alumnado que no está motivado, es que las familias no están interesadas en los estudios, es que los valores gitanos son incompatibles con la educación, es que claro, son pobres, están en exclusión y entonces cuesta mucho más. Es que el problema ya no es el cole, ¿no? Son los barrios, es que el barrio arrastra mucho, es que las familias no tienen suficiente nivel, no les pueden ayudar, es que la plantilla de los profesores no es estable y así podríamos estar toda la tarde, ¿vale? Y esto no es menos cierto, obviamente todo esto no son limitaciones. Pero si os dijera que el principal problema en este momento que explica cómo hemos llegado aquí no es ninguno de esto, y no lo digo yo, sino que lo sabemos desde la investigación educativa desde los años 70, el problema principal que estamos teniendo en este momento son una serie de prácticas educativas y una formación del profesorado que está basada en lo que la comunidad científica llama edumitos o ocurrencias. Algunos de esos edumitos, por ejemplo, son la creencia de que el problema son las escuelas gueto y obviamente la concentración de alumnado vulnerable en una escuela no es fácil, no facilita la tarea. Pero el problema no es ese en sí mismo, sino que en esas escuelas hay una tendencia a reducir drásticamente el currículum y el alumnado que está yendo a esos coles no está viendo el mismo currículum que el alumnado que está yendo a otras escuelas. Otro edumito, otra ocurrencia que se aplica constantemente son estas aulas de bajo nivel. Es concentrar al alumnado gitano en determinadas aulas con esta creencia de que como no van a poder continuar el currículum ordinario, como el resto de sus compañeros de centro, pues los vamos a poner aquí, esto la comunidad científica lo ha llamado streaming, y entonces así no se van a estresar tanto ni van a retrasar al resto de sus compañeros. Lo más indignante de esta medida es que sabemos desde los años 70 que no solamente no es beneficiosa para el alumnado que es colocada en ellas, sino que además perjudica gravemente al resto del alumnado y a toda la comunidad educativa. Y el último edumito, la última ocurrencia, es la famosa adaptación curricular. Tenemos alumnos que están en tercero de la ESO pintando dibujitos, ¿no? Mientras el resto de sus compañeros directamente están haciendo ecuaciones de primer grado o están estudiando geografía o cualquier otro contenido curricular propio de la edad que toca. ¿Qué consecuencias tiene implementar esos edumitos? Pues nadie quiere ir a estas escuelas, más absentismo. Un niño que no aprende es un niño que no se porta bien en el aula, más conflicto. Si yo, me ha encantado Miriam cuando decía, repito, me aburro, me acabo yendo, más abandono, más fracaso. Pero incluso, como decía Miriam, los que gradúan con tan poquito nivel que tienen muchísimas barreras para continuar en la educación superior. Afortunadamente esto se puede cambiar y esto se cambia fundamentalmente escuchando y mirando a la ciencia de verdad. Y cada vez tenemos más investigación que demuestra, que está publicada en las revistas más importantes del mundo, y que demuestra que es posible implementar las actuaciones que están obteniendo los mejores resultados de aprendizaje y de convivencia en todos los contextos que se implementan. Simplemente el mensaje que os quiero dar es que hay esperanza, pero que tenemos que ser muy rigurosos y rigurosas en aquello que hacemos con nuestros niños. No hagamos con los niños gitanos lo que no haríamos con los nuestros. Muchas gracias. La estabilidad de las plantillas, eso es algo que realmente cuesta mucho. Hay trabas burocráticas, administrativas, sindicales, en fin. Aquí hay actores muchísimos que de algún modo facilitan o torpedean y a veces deliberadamente y a veces no sé, por intereses corporativos, ¿no? Pero que de algún modo tienes la sensación a veces que están alimentando el statu quo.
¿no? Y yo creo que hay a veces algo de esto, y actores bien intencionados o que no tienen una agenda oculta en relación a la segregación escolar ni a los bajos resultados, pero que ponen por delante sus propios intereses por encima del interés colectivo, que es el de garantizar una educación de calidad y equidad para el conjunto de los niños y niñas del país, ¿no? Cuando hay políticas de escolarización equilibrada, al alcalde le pica mucha gente a la puerta, y no las familias pobres o vulnerables, las familias de clase media que estaban acostumbradas a ir a... Y te dice, ¿pero cómo? Si esa escuela... Que yo me he quedado sin plaza y ahora resulta que hay unos niños que antes tendían a ir a esas escuelas de ahí y ahora vienen a esta. Entonces hay que ser capaz de resistirlo. Entonces eso solo lo resistes cuando te has comprometido públicamente con otros actores. Desde el minuto 1, sentar al ayuntamiento, a la inspección educativa, a la administración. Se empieza con un cuestionario súper exhaustivo, un diagnóstico súper detallado del estado de la segregación escolar. Antes de que empiece aquella escuela, fijar unos compromisos, ¿vale? Y unos compromisos muy concretos, muy tangibles de lo que tiene que pasar el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿no? Tú te comprometes a no mandar matrícula. El mínimo que tienes que... Y cuando todos los actores se ponen de acuerdo, inspección, ayuntamiento, servicios territoriales, etcétera, nosotros hacemos una rueda de prensa en la que hacemos que venga el alcalde, en las que viene alguien del departamento, viene alguien de inspección, es decir, ritualizamos un compromiso. La rueda de prensa se hace en el centro educativo, convocamos a los medios locales. No quiere decir que vengan las masas, pero de algún modo aquel alcalde que le han dicho, oye, que está esta escuela, que no sé cuántos, se compromete públicamente frente a la escuela y frente a la comunidad educativa y en los medios de comunicación. Y nosotros después lo que hacemos es que tenemos un sistema súper afinado de monitorización, que nos saltan las alarmas cuando hay un centro que nos dice, oye, que nos han mandado 2 más de matrícula viva, oye, que están hablando de que van a hacer aquí otro centro que no sé qué, oye, que nos han dicho que nos van a ampliar una línea, o sea... Y entonces, con eso, volvemos y hablamos con cada una de las partes y les recordamos sus compromisos. Y cuando vemos que flojean en esos compromisos, pues nos ponemos un poco chungos y decimos, oye, mira, esta escuela va a tener que salir del programa. ¿Cómo va a salir la escuela del programa? Porque además es normal, los responsables políticos les gusta una escuela que tenían un problema y que empieza a reflotar. Pues sí, decimos, porque si no estamos estamos diciendo a la escuela que haga un esfuerzo enorme por transformar sus prácticas, sus docentes tal cual, y resulta que ellos están haciendo su parte y tú no estás haciendo tu parte. O sea, yo no voy a engañar a esta escuela. Le hemos dicho que si hace el esfuerzo, en 5 años habrá cambiado. Pero nosotros ahora ya sabemos que si tú no haces el tuyo, esta escuela no va a cambiar y nosotros, por tanto, no la vamos a engañar. Sobre el papel de la escuela concertada, esto también ha sido ampliamente investigado y en España, junto con la segregación residencial, es el segundo factor que más impacta en la segregación. También ha sido ampliamente documentado cuáles son las barreras formales e informales que desde los centros concertados se implementan para evitar determinado alumnado. Hoy en día, si miramos por nivel socioeconómico, ni vamos por nativo, ni vamos por etnia, los centros públicos concentran la mayoría del alumnado. Y la realidad es que la mayoría de centros concertados no tienen ningún incentivo para cambiar sus prácticas. Entonces, aquí vuelvo a lo que comentaba Mónica, que como no hay ningún incentivo no las voy a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O bien por las buenas o bien por las malas, crear incentivos para que esto cambie. En Cataluña, por ejemplo, se ha aplicado esta idea de que los niños, o como el People Premium de Reino Unido, llevan un paquete positivo, entonces es un incentivo para admitir alumnos con más necesidades, pero también puede ser el caso contrario. Y aquí también, como una anécdota, cuando sale este debate en Euskadi, lo tuvieron hace un par de años, y se hablaba de acabar con las cuotas de la concertada. En principio todo el mundo estaba a favor, pero de repente un grupo de familias públicamente dijo, no, si nosotros estamos encantados pagando cuotas. Entonces hay que entender que vamos a intentar cambiar las cosas en un contexto en que hay gente que está bien con este sistema. O sea, eso no hay que olvidarlo. ¿Y quién está bien con este sistema? Pues la gente más privilegiada. Entonces no hay que olvidarlo, que aunque es muy difícil que lo exterioricen y lo digan públicamente, bueno, pues al final muchas veces, por desgracia, la escuela también se convierte en un objeto de consumo y en un objeto de consumo en el que yo quiero identificarme con las personas que van allí que sean igual que yo. Entonces es evidente que hay que generar unas dinámicas que van a generar obligatoriamente tensiones. Entonces por eso cuando hablamos de voluntad política conlleva unos costes, unas cosas que creemos sinceramente que son buenas,
pero también unos costes. Cuando yo entré en esta escuela, que fue en el año 2019, y cuando se me propuso de la Consejería de Educación pues liderar este proyecto, pues me encontré esta escuela, que es la que veis, y me gusta identificarlo con esta imagen porque era la imagen de la bandera gitana, que aunque no estaba físicamente puesta en el colegio, pero identificaba mucho al cole. Era la situación con la que el colectivo y el colegio se identificaba con su cultura, porque prácticamente en ese momento el 100% o 98% del alumnado pertenecía a la población gitana. Y la situación, el contexto que me encontré en ese año, pues es un cole que estaba en ese descenso de matrícula continua. Había 3 colegios concertados en la zona, que como ya hemos hablado mucho, condicionaba mucho pues todo lo que estaba pudiendo hacer. Un colegio que entendíamos con segregación escolar, con muchísimo asentismo, un bajo nivel académico por parte del alumnado, baja participación de las familias, mucha conflictividad, y el reto que tenemos por delante era pues llevar a cabo un proceso de transformación educativa y sobre todo dignificar a nuestro cole. Entonces lo que tuve que hacer en primer lugar, pues formar un equipo, hacer una red de trabajo de apoyo que realmente quisieran sumarse a lo que era este trabajo. Y poco a poco, todo lo que aparece por aquí se fueron sumando, y sí que la gran suerte que tuve, o creo que es la gran fortaleza de nuestro proyecto, es que todo el mundo se suma y además con muchísimo entusiasmo, ¿no? Pues hicimos un equipo educativo en el que valoramos qué tipo de modelos educativos y hacia dónde queríamos ir. Y todo nos apuntaba hacia las comunidades de aprendizaje. Porque aunque en Asturias no había ninguna comunidad de aprendizaje, sí que se estaban implementando actuaciones educativas de éxito, pero teníamos experiencias de otras comunidades autónomas donde las comunidades de aprendizaje sí que eran muy transformadoras a nivel educativo y a nivel social. Y sobre todo porque había bastante evidencia científica, o mucha evidencia científica, que así lo corroboraba. Y lo que hicimos fue pues formarnos, ¿no? Por una parte, entendíamos que las comunidades de aprendizaje, como digo, es un proyecto transformador de social y educativo basados en evidencia científica, apertura a la comunidad, como diversidad como riqueza, las interacciones de calidad como base del aprendizaje, y nuestro reto era superar el fracaso escolar y mejorar el sentido de la comunidad y la convivencia. Partimos de la fase de sensibilización, donde nos formamos el profesorado. Decir que el profesorado en ese momento eran todos interinos menos yo. Entonces yo sabía que era una formación que iba a ser en el curso, pero que luego se iba a, de alguna manera, decir que casi desperdiciar, no desperdiciar para los profesorados, sino porque no iban a dar una continuidad al centro. Pero aún así sabíamos que teníamos que apostar por ello, y tenemos la esperanza que desde la consejería entendieran que, bueno, que a lo mejor alguno de los profesores pues pudiera quedarse o repetir. Bueno, nos formamos, y a raíz de esa formación algún interino sí que pudo repetir. Y poco a poco también en el concurso de traslados fueron saliendo vacantes y se fueron incorporando nuevos profes. Ahora mismo somos 4 definitivos en el centro. Seleccionamos también nuestras prioridades, hicimos varias comisiones que están funcionando, las comisiones de convivencia, la educativa, la de participación y la de nuevos espacios educativos, que como sabéis que ahora mismo está cobrando mucho protagonismo el tema de la importancia que tiene el nuevo espacio, porque bueno, es algo que nos está complicando mucho el poder pues trabajar y desarrollar nuestro proyecto, y también generar una confianza que decíamos antes por parte de las familias del barrio, entendiendo que nuestro proyecto está consolidado y tiene una sede física como cualquier otro colegio tiene. Pues nosotros estamos un poco ahí con este tema. Nosotros implementamos actuaciones educativas de éxito. Las actuaciones educativas de éxito que se basan en evidencia científica son 7. Por una parte, la participación activa de la comunidad. Nos basamos en el modelo dialógico, y lo que intentamos es pues generar un diálogo igualitario entre todos los miembros de la comunidad. Luego está la formación dialógica del profesorado. El profesorado nos formamos, tenemos un proyecto de formación en centros, y también, sobre todo, le damos mucha importancia a la formación dialógica. Partimos de textos pedagógicos que hacemos cada 15 días más o menos, y trabajamos diferentes temas que a nosotros consideramos que son importantes, sobre todo textos muy científicos que nos ayudan a profundizar en nuestra formación. Los grupos interactivos, me voy a detener un poquito más. Los grupos interactivos es una organización de la dinámica de aula, que trabajamos con pequeños grupitos que son heterogéneos, lo más heterogéneos posibles, y el planteamiento es que desde teorías del aprendizaje como la de Vygotsky nos dice que a mayor interacción, mayor aprendizaje. Entonces los alumnos interaccionan unos con otros, enseñando a los que más saben de un determinado conocimiento a los que menos saben, y eso también refuerza el aprendizaje y favorece las interacciones y también la convivencia. Y para hacerlo de esta manera contamos con voluntarios, que desde aquí aprovecho a invitaros a todos y a todas a participar como voluntarios y voluntarias en nuestro centro. Muchos ya estáis.
Y lo que hacemos es reforzar esos pequeños grupos con la labor del voluntario o voluntaria, que fortalece muchísimo lo que es el trabajo que se hace en pequeños grupos, las interacciones, e imaginaros cuando viene un padre o una madre a hacer de voluntario. Lo que transformador que es para su hijo ver al padre que está en el centro colaborando y dando la importancia, y para el padre y la madre venir al colegio y percibir la escuela de otra manera, que participa, que colabora. Esto tiene muchísimo impacto cuando las familias entran en nuestra escuela y colaboran y participan con nosotros. La biblioteca tutorizada, por las tardes abre el colegio y es una de las actividades palanca también del PROA, se da refuerzo socioeducativo y se trabaja con el alumnado, con los voluntarios, reforzando todos aquellos aprendizajes que en el horario escolar pues a lo mejor no se puede trabajar o que tienen un poco, que tienen que reforzar porque no tienen adquirido. Súper importante. Otras actuaciones es el modelo dialógico en la prevención y resolución de conflictos. Y quizás una de las actuaciones más complicadas porque es trabajar cómo solucionar los conflictos que pueda haber en el día a día, cómo mejorar la convivencia, pero cómo hacerlo de una forma dialógica. Las tertulias dialógicas, en las que nos pasamos, sobre todo trabajamos las literarias, trabajamos con los clásicos universales de la literatura, hacemos tertulias en las que, aparte de trabajar la competencia lingüística, pues trabajamos también toda la parte emocional, donde los alumnos tienen un espacio de poder expresar y también de poder decirnos lo que sienten y lo que supone para ellos pues los clásicos de la literatura. Y bueno, luego la formación de familias, esta la ponemos en grande porque yo creo que es unas actuaciones, todas son muy importantes, pero esta está teniendo o ha tenido mucho impacto, porque las familias entran a nuestra escuela y perciben la escuela de otra manera. Entran en la escuela y perciben la escuela como un espacio de aprendizaje y de convivencia. Muchas de nuestras familias, las experiencias que han tenido con la escuela han sido experiencias muy negativas. Y cuando entran a la escuela y perciben que pueden aprender, que pueden aportar, que se les puede escuchar, pues al final quieren entrar a participar en esa escuela y creen en ella. Entonces, bueno, hacen desde formación, eligen las familias, ahora mismo tenemos alfabetización, carnet de conducir, competencia digital, bueno, pues es formación un poco a la carta, las familias eligen qué es sus necesidades y qué quieren aprender. ¿Qué avances estamos consiguiendo? Pues hemos mejorado la asistencia, hemos reducido el absentismo escolar, estamos consiguiendo que en infantil, cuando no teníamos prácticamente la etapa infantil en nuestro cole, que aunque estuvieran escolarizados no iban, y muchos no estaban escolarizados. Deciros que ahora actualmente de 30 niños, 8 son de infantil, y aquí Nuria nos puede decir que casi todos los días los niños de infantil, con el gran esfuerzo que se está haciendo, están yendo al cole. Eso garantiza que estos niños, si tienen la etapa infantil, van a tener mucho más éxito posiblemente en la etapa de primaria. Y eso, el nivel académico, deciros que hasta, por ejemplo, cuarto de primaria tenemos muchos niños que ya están en el nivel curricular que les corresponde, y yo creo que ya es un gran avance el que estamos teniendo, aunque sí que es verdad que luego tenemos un gran fracaso en el tema del instituto. Cuando pasan a secundaria, pues no hemos conseguido que ningún niño acabe la secundaria y hay abandono prematuro, pues casi hasta en primero y segundo de la ESO algunos. Y ahí todavía tenemos, bueno, mucho que hacer en el trabajo con la secundaria. Las familias están participando en nuestro centro. Deciros que el año pasado el 100% de las familias participaron en nuestro centro. Y toda la parte de alimentación comunitaria. Yo creo que también es muy importante el percibir que la escuela de nuestro centro, de nuestros barrios, es una escuela que está haciendo cosas. Entonces, que tenemos que repensar qué escuela queremos y sobre todo qué escuela necesitan nuestros barrios y qué escuela puede responder de una forma digna al futuro que está esperando a estos chicos, a estas chicas y a todos aquellos que quieran tener la escuela de proximidad, su escuela pública, una escuela de calidad. Empezamos en lo político y lo administrativo, como cuáles son los avances logrados. Pues aquí se resalta mucho la implicación de las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Avilés, desde servicios sociales, educación, participación, incluso servicios técnicos. Como retos, la continuidad en el espacio. En cuanto a lo educativo, ¿cuáles son los avances? Pues comunidades de aprendizaje. ¿Y cuáles podrían ser las metas? Pues mejorar el éxito académico y el asentismo, el apoyo en las transiciones en las etapas de 0-3 a infantil, de infantil a primaria y de primaria a secundaria. También hablamos de un diagnóstico en educación infantil para conocer a las criaturas que empiezan, en cuanto sobre todo al tema de la estimulación del lenguaje. Aterrizamos mucho en una cuestión
porque nos parece que es importante y porque hemos visto que ahora recientemente con estas nuevas generaciones que vienen de la pandemia y de todo lo que supuso para estas criaturas el estar en espacios más cerrados y compartir menos, pues creemos que también es una parte importante que se tiene que hacer y esto requiere recursos. En el tema comunitario, en los barrios, ¿cuáles son los avances logrados? Pues el proyecto de cohesión. ¿Y cuáles podrían ser las metas? Pues aquí hablamos del tema de la zonificación y también en cuanto a secundaria, de cómo los coles adscritos en diferentes coles van a dar a un mismo IES y qué pasan esos IES y cómo se trabaja todo este tema. El posicionamiento del centro, la marca del centro y qué sentido tiene y se genera en los barrios, qué visión tienen los barrios y las familias sobre el mismo. Y hablamos también de hacer un diagnóstico sobre la realidad de la matrícula en el entorno, que yo creo que alguna vez ya se había hecho algo de esto, saber realmente qué tipo de alumnado es potencialmente posible que puede ir al cole porque viven en las zonas que están pertenecientes al barrio. Los principales avances logrados, pues todos nos damos cuenta que es el hecho mismo de la jornada de hoy, que hayamos desnaturalizado y problematizado la segregación escolar y la situación de centros como el vuestro. Ya es un éxito, con la presencia además de representantes de la Administración. Un gran avance también es, se ha puesto de manifiesto, que es dar a conocer el centro, empieza a darse a conocer el centro no por los problemas que genera, sino también por el proyecto que desarrolla. Y en tercer lugar, un gran éxito es haber detenido el cierre y haber recuperado una idea de proyecto con futuro. Las próximas metas, pues por un lado el objetivo, que es incrementar y diversificar la matrícula, dignificar el espacio, el equipamiento y los recursos, y eso debe ser una exigencia, un espacio estable, bien dotado, con todo lo que necesita. Un gran reto y una gran meta es reclutar y fijar el profesorado cualificado y darle estabilidad, el que se necesita para el centro durante el tiempo que el centro necesita para desarrollar su proyecto de un modo sólido. Mejorar la comunicación con el exterior, que la escuela sea capaz de comunicar con la comunidad aquello que está pasando, y se ponía el énfasis, por ejemplo, pues en la renovación de la página web y de los instrumentos, pero luego también en otras acciones, y luego que realmente se desarrollen, como decíais vosotros, políticas específicas frente a la segregación. No va no solamente de fortalecer el proyecto, sino que digamos la comunidad o la ciudad y el Principado tengan los instrumentos que necesita para desegregar de modo efectivo este centro, pero otros centros, o que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y las metas, pues mejorar, como se decía, el enlace entre nosotros. Habíamos puesto el foco entre la primaria y la secundaria, esa transición. Una segunda meta es que deben mejorar las expectativas de la comunidad respecto de estos chicos y chicas, pero también de ellos mismos. Otra meta sería mejorar los espacios de trabajo conjunto entre el profesorado y las familias, que de momento se está trabajando bien separadamente, pero seguramente hay que incrementar el vínculo y el aprendizaje mutuo. Y luego hay que trasladar al exterior, a la comunidad, aquello que pasa dentro del centro. Una parte de lo que pasa dentro del centro pudiera pasar fuera del centro, pues en un parque, en una biblioteca. Hay muchas experiencias de aprendizaje que pueden dar en otro lugar, y sería un modo también de que la comunidad y la gente vea qué es lo que pasa dentro del centro y empieza a desarrollar una visión distinta sobre quién es este alumnado, lo que puede hacer, lo que hace, cómo se comporta. Involucrar al IES en el proyecto de cohesión, que ahora va más potenciar el papel del AMPA. Hay un reto y una meta que es reclutar ya no más voluntariado, pero sí hacerlo más permanente y más estable. Un reto importante y una meta que es ofrecer a los chicos y chicas oportunidades deportivas. Se hablaba del deportivo, pero de lo extraescolar también fuera del centro. Y la última cuestión era abrir las redes vecinales a favor del centro. Que en el centro puedan ocurrir cosas de las que pasan en las redes vecinales, no de las actividades, y al revés también, que las redes vecinales se hagan eco de lo que pasa en el centro y sean dinamizadores del debate y de la mejora educativa. En la parte política y administrativa, algunas de las ventajas que vemos o de principales avances, bueno, pues tienen que ver con algunos logros que se consiguieron, como la estabilización al menos de algunos docentes en el cole, que ha permitido, bueno, pues fortalecer ese grupo de cohesión. Sin embargo, también en la parte de retos y de logros a conseguir, es necesario fortalecer mucho más el papel de las administraciones educativas. Desde luego, tienen que estar ahí y favorecer también este proyecto de cohesión y apostar por este proyecto educativo de centro.
También hablamos de la importancia de la formación inicial de los docentes. Es verdad que desde la Universidad de Oviedo, desde las facultades de formación del profesorado, en los diferentes ámbitos, la de trabajo social, la facultad de formación, tenemos también nuestra responsabilidad a la hora de formar a los futuros profesores y profesoras del mañana que van a estar ahí en los centros. Por lo tanto, esa tarea también nos corresponde, en este caso, a la Universidad de Oviedo. También identificábamos como un espacio, como un problema, pues el espacio compartido. Eso es algo que también ha salido y que hemos comentado y que realmente representa un problema, y ahí, bueno, pues es quizás también la propia administración educativa quien tiene que solventar o dar vías para que ese problema se solucione. En lo educativo, bueno, pues hemos visto algunas mejoras que también comentaba José Ramón, como esa reducción del absentismo y esa mejora de la convivencia, son cosas muy positivas, y ahí también poníamos en valor el liderazgo pedagógico ejercido por la dirección del centro y en colaboración también con los docentes que están en el Cole Virgen de las Mareas. También ahí volvemos a hacer hincapié entre los retos que observábamos, la necesaria implicación de las administraciones educativas con un compromiso claro, firme y una apuesta por este modelo de centro. Y desde luego también en la medida de lo posible fortaleciendo esa apuesta que hay por esa matrícula en la etapa de educación infantil, porque sabemos que eso es una fortaleza muy grande y que a partir de ahí, bueno, pues si hay un proyecto consolidado que favorezca esa matrícula, los niños y niñas van a continuar la etapa de educación primaria. Por lo tanto, eso es algo imprescindible. Y en cuanto a la parte comunitaria de los barrios, bueno, pues también es una ventaja, bueno, pues que haya muchas entidades que estemos ahí colaborando y participando. Y luego, pues como reto es necesario, decíamos, pues ocupar el barrio. Decía gente que está en la asociación de la Caracola, hay que ocupar el barrio. También veíamos como una ventaja que las entidades, las asociaciones pudiesen entrar en el Colegio Virgen de las Mareas sin esos horarios quizás tan restringidos, ¿no? Cuando a veces puede pasar pues antes o después del recreo, o como alguna cosa fuera del ámbito o como una actividad extraescolar, y hay que integrarlo. Eso tiene que ser así para que también, digamos, tenga una visibilización mucho más efectiva de las cosas que se están haciendo. Antes de venir a esta jornada hicimos una reunión con las familias y con los niños y las niñas del cole, que también, y los profes también nos dijeron como un poco qué cosas ellos como esperaban, ¿no? en adelante. Las de los profes están más o menos ahí reflejadas en lo que decía, es un poco, bueno, por lo de la estabilidad, más apoyo de las administraciones y todo esto. Y los niños y las niñas y las familias, aparte de lo que ellas veían como próximas metas o necesidades, fueron preciosos y se hicieron con mucha autocrítica y dijeron que por cosas que ellos hacían a veces y ellas hacían a veces, sabían que había gente que no se acercaba. Entonces, que ellos están dispuestos a cambiar y a mejorar, ¿no? A no gritarle al oído cuando viene un niño, a no sé qué, cosas que ellos veían que a veces cuando vienen niños que son distintos no se saben todavía ajustar porque están entre ellos solos. Pero luego pidieron que por favor que les ayudemos a que vengan más niños y niñas diferentes al cole, que echaban mucho de menos a los que habían estado y se habían ido, y alguno casi se ponía a llorar acordándose de ellos, tiene un corazón enorme. Cuando todo esto de la Dana fueron también nuestra AMPA, estas familias, algunas con un poco de recursos, las únicas que hicieron ahí una recolecta para Valencia en el minuto número 1, en un centro tan grande, fueron ellas. Y después decir que las familias piden que por favor sienten un dolor enorme de que se les ha quitado un colegio que era de ellas, que valoran y quieren muchísimo, que han estado ahí sus hijos y bueno, muchos detrás de ellos, y quieren que siguiera siendo su centro, que ya ven que parece que no va a ser así, pero que por favor, que lo próximo no sea llevarlas a cualquier sitio, que ellas y sus hijos e hijas se merecen un espacio como el de los demás. Entonces eso también quería transmitirlo. A modo de reflexión, lo quise articular en torno a 4 ejes. Los 4 ejes son los siguientes. Lo primero, la igualdad de oportunidades. También ser coherentes, y si hablamos de un modelo de escuela inclusiva, de calidad, predicar con el ejemplo, porque a veces pensamos en un modelo de escuela, pero realmente tenemos otra. Ser coherentes y practicar un modelo de educación verdaderamente inclusiva. Un modelo de escuela en el cual pueda participar la comunidad es esencial. Y el último eje sería, o yo lo entiendo así, un modelo de escuela pública. Ese derecho a la educación implica que todo el alumnado no tenga derecho a estar escolarizado, que desde luego es así, sino que tenga derecho a estudiar y a titular
Estamos en un modelo de escuela que tiene que aprender el contexto. A mí me encanta la metáfora de las escuelas que aprenden. La escuela tiene que aprender el contexto. El contexto nos está diciendo que tenemos que abrirnos a la diversidad, abrirnos a la inclusión, favorecer la igualdad de oportunidades y garantizar que ningún niño o niña se quede atrás. Esa es la escuela que aprende de un contexto social complejo, cambiante, difícil, pero con el que estamos comprometidos porque entendemos que eso es la esencia de la educación. Esa sería un poco una reflexión que quiero dejar aquí. Gracias.